Hola, soy Comeguito. Te invito a ver el siguiente podcast. Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente en los podcasts de Comego. El día de hoy vamos a hablar de manejo expectante de ruptura prematura de membranas. Nos acompaña el día de hoy la doctora Irma Viridiana Cruz Rodríguez. Muchas gracias. Gracias. Ella es egresada de ginecología del Hospital de la Gineco 4. También es egresada de medicina materno-fetal y actualmente está como adscrita al servicio de medicina materno-fetal en el Hospital Gineco 4. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Bueno, pues antes que nada me gustaría que nos expliques a qué se refiere cuando decimos manejo expectante de ruptura prematura de membranas. Claro, mira, es un término que damos cuando tenemos a nuestra paciente, hemos hecho ya el diagnóstico de ruptura prematura de membranas y decidimos no interrumpir en ese momento el embarazo, con la finalidad de prolongarlo los más días que se puedan, obviamente bajo una monitorización materno y fetal pues muy estrecha. Fíjate que pues dependerá cada caso, es impredecible cuánto lo vas a poder prolongar, puede ser desde días hasta semanas. En promedio se ha calculado que máximo en general podemos llegar hasta 14 días, siempre y cuando no tengas algún riesgo o algo por qué terminar con el manejo expectante antes de tiempo, pero en general es el tiempo destinado máximo. Y bueno, recuerden que un día que logremos prolongar el embarazo y que el feto se encuentre dentro de su incubadora más natural, que es el útero, pues también va a mejorar mucho el pronóstico neonatal al nacimiento. Muy bien. Y entonces, ¿cuáles serían las pacientes que son candidatas para este manejo expectante? Bueno, antes me gustaría hacer un pequeño paréntesis rápido que nos digas cuáles son los métodos para hacer diagnóstico de ruptura de membranas, de manera como muy rápida, porque a lo mejor ese no es el tema principal, pero para poder identificar cuál es la paciente que le vamos a ofrecer esto. Claro, bueno, como decía Daniela, es muy importante primero que nada hacer bien el diagnóstico de ruptura de membranas. Clínicamente, si una paciente tiene historia franca de salida de líquido, ya lo vamos a sospechar. Acude al consultorio o al hospital, tenemos que hacer una revisión con un espejo vaginal, corroborar que haya salida de líquido amniótico a través del canal cervical y bueno, veremos que en el fondo de saco vaginal pues puede haber un acúmulo. Podemos hacer también las pruebas típicas de pH, medir nitracina y la prueba pues que tenemos inclusive más accesible pues es la cristalografía, ¿no? Colocar esta muestra de líquido amniótico en un portaobjetos, irla a revisar al microscopio sin poner ninguna otra sustancia, sin fijar ni nada, y si vemos el típico patrón del lecho, pues estaremos corroborando la ruptura. Si tenemos la posibilidad de pruebas ya mucho más sofisticadas, que ya venden los laboratorios como kits para determinar la presencia de sustancias que normalmente están en el líquido amniótico y determinar si su concentración en vagina es lo suficientemente alta como para corroborar que sí hay una ruptura. Entonces creo que eso es lo principal, saber que existe y que estamos seguros de que están rotas las membranas. Que a lo mejor estos métodos que dices que desgraciadamente no están tan disponibles en todos lados serían los mejores, ¿no? Los claro. Kits más nuevos que tenemos. Así es. Ok, entonces ya que tenemos el diagnóstico de ruptura de membranas, ¿a qué paciente le vamos a ofrecer este manejo expectante? ¿Cuáles serían como los criterios de inclusión, digamos? Claro, mira, pues primero tenemos que corroborar la edad gestacional. Es muy importante que datemos ese embarazo con la mayor exactitud posible. Recordemos que lo ideal sería basarnos en un ultrasonido de primer trimestre donde tomemos en cuenta la longitud cráneo-cauda. Si tenemos este ultrasonido, ya la hicimos porque con eso vamos a llevar el conteo del embarazo y las semanas de gestación adecuadas. Tenemos que corroborar también el estado materno y fetal, es decir, que esta mamá no muestre datos de una infección intraamniótica evidente. Clínicamente ya sabemos que son un poco difíciles de determinar o subjetivos, o sea, cuando ya están presentes es porque una infección intraamniótica va a estar muy avanzada, pero lo básico, checar la temperatura de la mamá, ver que no tenga fiebre, verificar que no haya una actividad uterina regular, que no haya contracciones regulares, ver también el estado del feto, checar que no tenga taquicardia o igual la mamá, ya sería muy evidente la salida de material purulento por vagina. De igual manera tenemos que verificar cómo está la presentación del feto, porque recuerden que uno de los
riesgos puede ser prolapso de cordón. Entonces, con la revisión con espéculo, recuerden que en la medida de lo posible hay que evitar hacer tactos vaginales, pero con la revisión con un espejo podemos verificar si hay dilatación del cérvix, cómo está esa presentación fetal, que no se vea por ahí asomándose el cordón umbilical y además pues valorar la presencia o no de contracciones para saber que esta paciente no está en trabajo de parto. Más adelante vamos a hablar un poquito de tratamientos, pero el hecho de que una paciente ya se encontrara en trabajo de parto puede ser sospechoso de una infección intraamniótica. Entonces, habrá que distinguirlo muy bien de esa situación y lo ideal es que esa dilatación cervical, si existiera y queremos dar un manejo expectante, no rebase los 4 centímetros, porque eso ya nos podría hablar de un trabajo de parto activo y obviamente ya la paciente sale fuera del manejo expectante. Y pues yo creo que de las complicaciones de obstetricia es de las que más nos ponen entre la espada y la pared, porque por un lado quieres entregar un feto lo menos prematuro posible, pero sin arriesgar a tu paciente de complicaciones por este manejo. Entonces, como lo primero que tenemos que determinar es que no haya una infección, ya sea con características maternas o fetales, no mencionaste laboratorios. Ok. Vale la pena que dentro cuando ingresas a tu paciente a estudio puedas hacer ciertos parámetros de laboratorio o pruebas fetales de bienestar fetal, pues para determinar que esta paciente puede seguir siendo candidata. Una biometría hemática es básica para checar que no haya leucocitosis, aunque hay que tener mucho cuidado porque si ya aplicamos, por ejemplo, esteroides, puede elevar la cuenta de leucocitos y entonces ahí hay que hacer una distinción entre si es un efecto secundario de los esteroides o esa mamá ya estaba con leucocitosis. Entonces, de entrada, una biometría hemática. Es muy importante hacer cultivos para estreptococos. Si no teníamos previamente documentada una infección, vale la pena hacer cultivos. Y fíjate que estos no son muy laboriosos, solo debes de contemplar que el hospital en el que estés cuente con el recurso y la muestra, incluso no tienes que colocar un espejo para tomar la muestra, simplemente se coloca un hisopo en la entrada de la vagina o en recto y con esto ya puedes determinar la presencia de estreptococo del grupo B, que en caso de estar presente pues tendrás que dar tratamiento. Entonces, hacer la biometría, checar que no exista estreptococo, pruebas de bienestar fetal básicas, pues un registro cardiotocográfico para que tú te des cuenta si hay o no actividad uterina, para que cheques cómo está, que no haya taquicardia fetal, cómo está la variabilidad de ese trazo y que no tengas pues datos de compromiso, ¿no? Fetal. Y puedes hacer también un perfil biofísico si cuentas con el recurso, que sería lo ideal, aunque fíjate que la sensibilidad tanto del registro como del perfil biofísico como para determinar infección es muy bajo. Del registro cardiotocográfico se contempla que es alrededor de un 40% y del perfil biofísico de un 25%. Y es que en realidad el perfil biofísico también puede estar alterado, incluso el parámetro de movimientos fetales respiratorios se puede alterar por la falta de líquido amniótico, si ya tuvieras una disminución considerable. Entonces, estas pruebas son como las iniciales que debes tomar. Tampoco hay un patrón definido, desafortunadamente, de cada cuánto tienes que estar solicitándolas. Algunos autores te dicen que incluso 2 veces por semana sería suficiente. Yo creo que depende del recurso con el que cuentes. Si te soy sincera, pues por ejemplo, ahí en la Gineco 4, que es además un hospital escuela, todos los días tomamos biometría hemática, todos los días se hace el perfil biofísico, pero porque tienes tanto el recurso material como el recurso humano. Entonces, te tendrías que ubicar en el medio hospitalario en el que te encuentras para ver con qué recursos cuentas. Ya, pero eso es más bien como de tratamiento, ¿no? O sea, de primera instancia tenemos que determinar que no hay infección y si no hay infección podemos iniciar el manejo expectante. Claro. Ahora, creo que otra cosa importante determinar son las semanas de gestación a la que le vamos a ofrecer esto, porque si, justo lo que decías, el objetivo es, estamos como un poco entre la espada y la pared de entregar un feto lo más sano posible, pero que también no sea un feto prematuro, que no esté infectado, y ahí entra un poco ese juego. Entonces, teniendo en mente las semanas de gestación en las que es mejor ofrecer el manejo expectante y también teniendo en mente un poco lo que dijiste, que lo máximo que se ha podido más o menos en promedio registrar son 14 días que vamos a como lograr aguantar este embarazo. Entonces, ¿cuáles son las semanas a las que podríamos ofrecerle? Porque, no sé, una paciente llega de 24, 25, 26 semanas con una ruptura, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Ok, pues, ya determinamos, que no tiene infección, que es lo primero que dijimos. Ok, ¿le vamos a ofrecer manejo expectante a esa paciente 26 semanas? Claro, mira, pues es complicado. En realidad, la literatura te dice que mientras tengas menos de 37 semanas puedes ofrecer el manejo expectante. Sin embargo, todo está mejor protocolizado entre la semana 24 y 34 de gestación. ¿Por qué justo en estas semanas? Pues porque ya rebasaste la etapa viable, dependiendo del hospital en el que estés, porque, estamos hablando a lo mejor la Ciudad de México, pero si te vas a otro estado de la República, el límite de viabilidad pueden ser 26, 28 semanas, ¿no? Dependiendo de tu hospital. Entonces, vale
vale la pena que cheques el límite de viabilidad en el área donde te encuentras y a partir de ahí y hasta la semana 34, pues es donde mayor información existe. Entre la semana 34 y 36 hablamos de un periodo de prematurez tardía y también las pacientes pueden ser sometidas a este manejo expectante, pero ahorita vamos a hablar de algunos riesgos. Fíjate que en el 2017 salió un metaanálisis donde evaluaron más o menos 2 ensayos clínicos y aproximadamente el número de pacientes era más de 3,600. Y aquí lo que se dieron cuenta incluía embarazos de todas las semanas hasta incluso 36 punto cachito, antes de las 37. Y en este metaanálisis lo que surgió es que al interrumpir en forma inmediata versus manejo expectante, el manejo expectante, bueno, ninguna de las dos hubo diferencia, por ejemplo, en cuanto a sepsis neonatal, en cuanto a muerte fetal o tal cual mortalidad perinatal, pero en lo que sí se encontró diferencia es que cuando ofrecías un manejo expectante a cualquier edad gestacional, lo que favorecías era una disminución en el ingreso a terapia intensiva neonatal, también disminuías la necesidad de ventilación mecánica, disminuías el riesgo de síndrome de distrés respiratorio del recién nacido. Entonces, eso, aunado a que también disminuías el índice de cesáreas que estabas programando, bueno, todo eso dio un panorama para decir, bueno, incluso entre las 34 y 36 semanas podríamos prolongar el embarazo y tratar de dar un manejo expectante. Sin embargo, la recomendación es sobre todo hacerlo de la viabilidad a las 34 semanas y rebasando la semana 34, solamente que tú consideres que esa paciente no tuvo esquema de inductores de madurez pulmonar y que quieras darle la oportunidad o que de plano está tan estable el cuadro clínico que no ves para nada datos de infección, que el bebé está bien y que quieres otorgar unos días más, es válido. Pero aquí, vamos a ver ahorita más adelante, que no puedes manejar todo el protocolo como estamos acostumbrados. Y por el otro lado está el extremo del grupo donde no son viables todavía. Son esos embarazos menores a 24 semanas en general, donde pues la paciente tuvo la ruptura y le quieres ofrecer un poquito más siempre y cuando estés seguro de que no hay datos de infección materna o fetal, porque si no, pues ahí el panorama va a ser muy, muy distinto, ¿no? Sí, sobre todo en estos límites de la viabilidad, 24, 26 semanas, me parece muy importante hablar con los papás y con los neonatólogos para estar todos en el mismo canal y saber qué es lo que le vamos a ofrecer a esta paciente, porque probablemente la paciente a las 26 semanas le estás explicando que va a tener un manejo conservador y piensa que va a tener un bebé de 34 semanas, ¿no? Claro. Creo que eso es algo que tenemos que tener nosotros como médicos muy claro y aclarárselo muy bien a la paciente de en qué parámetro estamos y cuáles son las realidades de este manejo expectante. Sí, sobre todo en ella ser mucho más ajuiciosos en nuestros criterios, ¿no? De infección o para decidir si continúa o se termina el manejo expectante. Ahora viene el tratamiento, ¿no? Y del tratamiento me gustaría hablar de 2 cosas. Primero, si es intra o extrahospitalario y ya luego entramos de lleno con el tratamiento farmacológico como tal. Entonces, primero, ¿se puede manejar en externo o tiene que estar hospitalizada la paciente? Mira, dependerá de cada caso, Dan, porque si tú tienes una paciente donde a lo mejor la ruptura de membranas se dio secundario a que hiciste un procedimiento de amniocentesis porque estabas en búsqueda de enfermedades cromosómicas, ¿no? Entonces, en este caso, en este escenario, descartas la posibilidad de que se dio por una infección. En ella podrías mandarla a su casa, obviamente vigilar todos los signos como en cualquier otra paciente, pero con mayor tranquilidad podrías enviarla a su domicilio y darle el seguimiento como externa. Sin embargo, ya en una paciente que presentó una ruptura y que tú crees que estuvo condicionado por infección o inflamación intraamniótica, pues vale la pena que le ingreses al hospital para que le hagas toda la batería de estudios, para que tú todos los días estés verificando su estado clínico y ya decidirás, solamente que esté muy estable y a lo mejor se haya manejado como una RPM sellada, porque también conocemos el término donde aparentemente hubo una ruptura, pero se mantiene bien el líquido amniótico, no ves otros datos de infección, no vuelve a sentir la paciente fuga de líquido amniótico y se pudiera considerar de esa manera, bueno, a lo mejor la envías a su casa, pero sigues vigilándola. Pero en realidad las rupturas que se dieron, seguramente por un proceso infeccioso o porque algo no estaba bien en esas membranas amnióticas que estaban inflamadas, va a requerir forzosamente hospitalización. Hospitalización hasta el nacimiento. Claro. Ok. Y ahora, ya tenemos a la paciente hospitalizada, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, mira, hay muchos tratamientos que precisamente son los que quieres otorgar y para eso es la finalidad del manejo expectante. El principal yo creería que es la administración de corticosteroides para madurez pulmonar, a los esquemas que estamos acostumbrados, betametasona 12 miligramos cada 24 horas con 2 dosis de administración o dexametasona 6 miligramos cada 12 horas, 4 dosis.
La posibilidad de tener el manejo expectante es principalmente que tú quieres terminar de aplicar ese esquema de inductores de madurez pulmonar. Ya cumpliste con ese objetivo, bueno, entonces también vas a proteger a la paciente de infección, porque ya sabemos que la infección puede ser una causa, pero también puede ser consecuencia de la ruptura. Entonces, vale la pena protegerla con antibióticos. El esquema que está pues más establecido es el de ampicilina, 2 gramos cada 6 horas, acompañado de eritromicina, 250 miligramos cada 6 horas. Esto mantenerlo por 2 días y posteriormente 5 días más de la combinación de eritromicina con amoxicilina. Los esquemas antibióticos se recomiendan 7 días nada más, no extenderlos más allá de eso, ni en situaciones muy especiales, como por ejemplo la presencia de un cerclaje o algo así, tampoco te indican que tienes que prolongar el tratamiento antibiótico. Entonces, ese es como el esquema principal que se ha manejado siempre, pero fíjate que ya en años recientes a la fecha, pues se ha documentado que incluso tú puedes cambiar la eritromicina por acitromicina. Y la verdad, desde mi punto de vista, es como un tratamiento antibiótico más factible, porque el hecho de que tú, en cuanto detectas la ruptura e ingresas a tu paciente de esa acitromicina en 1 gramo, dosis única, pues ya estás cubriendo la mayoría de los microorganismos que te condicionaron probablemente la ruptura, como micoplasma, ureaplasma. Entonces, dar este esquema de dosis única de acitromicina y ahora sí, posteriormente continuar con tu ampicilina y la amoxicilina, pues vale mucho la pena. Hay que contemplar que acuérdense que la amoxicilina debe ser sin ácido clavulánico porque se ha asociado a enterocolitis necrosante en el bebé. Entonces, el esquema puede ser también acitromicina 1 gramo dosis única en cuanto ingrese la paciente y posteriormente utilizar la ampicilina igual 2 gramos cada 6 horas aunado a la amoxicilina durante 7 días completos. Y al terminar este esquema, bueno, pues ya protegiste a la paciente. Ojalá hayas podido llegar a esos 7 días de tratamiento y entonces después nacerá el bebé. Entonces ya hablamos de esteroides, ya hablamos de antibiótico. El sulfato de magnesio también es importante si nos encontramos ante un embarazo menor a 32 semanas. Si ya rebasamos la semana 32, realmente no hay mucha evidencia de utilizarlo como neuroprotector. Entonces valoraríamos un esquema de sulfato de magnesio, sobre todo si ya ves que está por nacer el bebé o que ya tienes programada la interrupción por cesárea en unas horas o al día siguiente, pues hay que irlo administrando. El uso de tocolíticos está muy controvertido. Realmente no hay un consenso de si debes o no administrarlos. La mayoría de la literatura que revisas pues dice que no lo aconsejan, a menos que estés en una situación especial donde quieras administrar ese esquema de inductores de madurez pulmonar durante 48 horas, lo utilizarías el tocolítico no más, o que tuvieras que trasladar a una paciente a otro hospital, a un centro de tercer nivel. Si no tienes como estas condiciones, la verdad es que lo ideal sería no administrarlo, porque acuérdense que al administrarlo pues vamos a quitar un poco la actividad uterina, que puede ser lo que te está reflejando esa infección, esa inflamación intraamniótica. Entonces, en general no administrarlo y solo en situaciones muy específicas, porque sí te puede incrementar los riesgos maternos. Pues me parece que sería como básicamente los tratamientos los que tendríamos que aplicar. Esquema de madurez pulmonar, antibiótico, Ajá. sulfato de magnesio y no tocolíticos. Exacto. Y algo muy importante, si en tu cultivo de estreptococo del grupo B salió positivo y esa paciente va a trabajo de parto, tienes que seguir administrando durante el trabajo de parto pues el antibiótico ideal para estreptococo, que puede ser ampicilina o penicilina, no dejar de cubrirle en esas horas de trabajo de parto. Ok, perfecto. Ya para terminar, ¿cuándo acaba el manejo expectante? O sea, ¿en qué momento decimos ya, sabes qué? O ya tiene que nacer, o ya está habiendo otros datos que nos dicen ya no podemos seguir por este camino, es momento de interrumpir. Claro, pues mira, principalmente cuando ya estás viendo que el riesgo supera el beneficio, es decir, que ya lograste prolongar algunos días el embarazo y que a lo mejor la mamá ya está empezando. Recordemos que los riesgos que corre la mamá con un manejo expectante es infección, y la infección puede ir desde tan sutil, entre comillas, como una coriamnionitis o una endometritis, o puede irse al extremo de una septicemia. Entonces, por esa cuestión, si nosotros estamos viendo que ya hay un riesgo de infección materna peligrosa, es momento de parar el manejo conservador. Si de la nada se presenta un sangrado vaginal que no habíamos notificado antes, esto nos puede estar orientando a un desprendimiento de placenta, que es otro de los riesgos que corre una mamá con manejo expectante. Entonces, estar muy al pendiente de esas situaciones. Y por otro lado, si en algún momento de la vigilancia de este manejo expectante tú ya tienes una prueba de bienestar fetal alterada, es decir, a lo mejor una
un registro cariotocográfico con deceleraciones, con variabilidad mínima, un perfil biofísico con 4 puntos o menos y que tú estás viendo que no es por otra situación, o que disminuyó ya el líquido amniótico, o sea que ya es un oligohidramnios franco y ya no es suficiente para mantener este manejo conservador, o un trabajo de parto activo que obviamente ya va a ser inevitable culminar con ese embarazo. Creo que serían como las cuestiones más claras y evidentes que te harían salir de un manejo expectante. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que abordamos todo lo necesario de manejo expectante. No sé si te gustaría hacer como una conclusión en 2 segundos. Bueno, pues nada más, yo creo que parecería lógico, pero por favor siempre diagnostiquemos bien esas rupturas de membranas, demos un seguimiento adecuado y les digo, a lo mejor no es necesario diariamente estar haciendo todas las pruebas, pero cuando tengamos el resultado, pues ser muy ajuiciosos en determinar si realmente están mostrándose datos de infección o no con esa mamá, y pues las pruebas de bienestar fetal serían indispensables. Muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos en los podcasts Comego y los esperamos en los siguientes podcasts por un Comego sin fronteras. Muchas gracias.